Quiero presentarles en esta exposición de mi proyecto, de mi propuesta, una experiencia basada también en mi investigación, en las distintas formaciones y máster que he ido realizando, en las distintas experiencias y talleres de teatro como el resultado y proyecto, y de teatro como proyecto, pero no con un resultado estético, sino como formación de crecimiento personal, o como formación simplemente estética y no buscando un resultado final. Desde ese lugar, la experiencia que aquí comparto lleva por título Las preguntas en el corazón de la escuela, desde el teatro aplicado y la filosofía. Quiero, en primer lugar, hacer una breve introducción para enmarcar el tema que aquí trato. En realidad, toda la cuestión pertenece, o gran parte de la cuestión pertenece a la pedagogía teatral, donde el teatro y las herramientas teatrales no solamente ocupan un espacio, como decía anteriormente, para buscar un resultado final, sino que también se pretende, a través de estas mismas herramientas, hay todo un corpus teórico, ¿verdad?, de pedagogía teatral, europea, norteamericana, canadiense, también en las últimas décadas en España, autores fundamentales que están en un proceso de investigación profunda, donde todo un corpus de herramientas y también de juegos, etcétera, etcétera, que permiten que el alumnado, también el profesorado, de cara a su propia formación, pueda ir desarrollando con el teatro y con las herramientas teatrales actividades de distinto orden en las tutorías o en las clases de filosofía o de literatura, como es el caso que aquí hoy traigo. En otro sentido, he usado la filosofía porque, es un proyecto que llevo a cabo en mi propia clase de lengua y literatura, en la tutoría, y también con compañeros de filosofía. La filosofía, en este caso, y la relación con el teatro, pues viene de muy antiguo, como he sabido, y se han nutrido la una de la otra. Es lo que hacemos aquí, traer lo fundamental de una serie de cuestiones filosóficas para llevarlas de algún modo a lo que sería una especie de filosofía aplicada, algo que tenga que ver con una serie de conceptos y una serie de valores que se aprenden para ser llevados o intentar ser llevados a la práctica. Así pues, para introducir la pedagogía teatral, pues hemos usado lo que es el centro de este trabajo, el tema de la pregunta que abre todo un camino, la pregunta que interpela, la pregunta que no pretende tener una respuesta cerrada, basada en datos, sino una pregunta que va provocando, va produciendo una serie de acontecimientos y de vínculos en el aprendizaje. Así pues, desde la pedagogía teatral partíamos de preguntas como: ¿puede el teatro en la escuela ser algo más que lo que muchas veces ocurre, una actividad extracurricular? ¿O puede la dramatización ser un camino conveniente, nutritivo para la reflexión filosófica? ¿Qué aprendizaje son los que van a emerger en el aula cuando ésta se convierte en un espacio de representación simbólica? En cuanto a la articulación entre el teatro y la filosofía, o la filosofía y el teatro, me preguntaba en este proyecto, ¿qué tipo de pensamiento cultivamos cuando el cuerpo se convierte también en fundamental dentro de la escena, en el campo de lo filosófico, cuando cultivamos el cuerpo y este se convierte en escena, ¿verdad? ¿Cuál es ahí el tipo de pensamiento que surge? Sabedores como somos de que también el cuerpo piensa. ¿Qué lugar tiene la ética cuando dramatizamos el dolor del otro o la esperanza de aquellos que resisten, de aquellos que soportan a veces también las dificultades de la vida? Y por último, claro, hay una cuestión fundamental también en este trabajo y en otros trabajos que, en una línea parecida a lo que hoy les voy a presentar,
estamos realizando es la cuestión del pensamiento crítico. El teatro es una manera, la dramatización es una manera de enfocar y de llevar a la realidad el pensamiento crítico como pocas. Bien, y luego las preguntas que configuran de una manera general el proyecto que hacemos son esas preguntas que sitúan también la cuestión del sistema educativo y el problema educativo en el centro. La pregunta hoy es importante en nuestra enseñanza, es importante en la escuela. Nos preguntamos acerca de una manera profunda, honda, sin respuestas inmediatas, acerca de cómo está siendo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa con los adolescentes, en este caso primero de bachillerato, cuarto también tenemos otros proyectos? Cuando digo qué pasa con los adolescentes cuando el currículum no les pregunta por quiénes son ellos mismos. Bien, estas preguntas eran las que sostienen el proyecto de las preguntas en el corazón de la escuela, que ahora, a partir de la pedagogía teatral, les voy a poner en conocimiento, les voy a compartir. Pues este entrelazamiento entre filosofía y teatro aplicado ha sido llevado concretamente a un curso de primero de bachillerato, donde la propuesta que les hacíamos a los alumnos era que cómo podemos tener un mapa para pensar en qué persona quiero ser y en qué mundo quieres vivir. Cómo es tu mundo actualmente y luego cómo quieres proyectarlo hacia afuera. Palabras fundamentales que surgían en nuestro quehacer de investigadores era teatro aplicado, la palabra obviamente filosofía y pensamiento crítico y, como verán ahora, el tema del sentido de la vida y, cómo no, la experiencia también personal de la potencia enorme de las preguntas. Bien, en primer lugar, lo que hicimos fue compartir con el alumnado cuál es la antigua amistad entre el teatro y la filosofía. Les hablamos, siguiendo también al profesor de la Universidad de Granada, de Ciencias de la Educación, el profesor Antonio César Morón, en su obra Dramaturgia Cuántica, hablábamos de cómo la información es una información que, cuando está organizada, va a operar de tres modos, dice el profesor. Información como enfermedad, información como constancia e información como poder, refiriéndose, Morón, al asunto teatral y su relación con el pensamiento filosófico. Bien, les comentábamos también a los alumnos y alumnas que obras ya desde Sófocles, luego también con Platón, desde el lado de la filosofía, ya el teatro siempre estaba con un vínculo muy importante. Si el teatro es el arte de la expresión, del momento, de lo, como afirma el investigador y profesor Jorge Dubati, el arte de lo efímero, de lo que ya nunca más va a volver a producirse, entonces el teatro tiene una potencia fundamental de presencia, de aquí. Sin embargo, como contrapartida, la filosofía sería el poder parar, el poder asentar todo ese conocimiento y poder elaborar toda esa experiencia. También en Calderón de la Barca, en el Gran Teatro del Mundo, se ve esa relación de temas, de los viejos temas del ser humano, de las pasiones, de las preguntas también fundamentales de el qué hacemos aquí, para qué estamos aquí, qué sentido tiene todo esto. Bien, la otra cuestión que informábamos mediante una serie de preguntas, de pequeñas actividades, algún cuestionario, que informábamos a los alumnos en las clases de filosofía y en tutoría, era acerca de la necesidad de preguntarnos.
La necesidad de preguntarnos y también el deseo profundo de no intentar buscar, ahora que vivimos en un mundo lleno de datos, en un mundo que todo lo quiere medir, no hay una necesidad inmediata de tener esos resultados, esos datos. Entonces, lo que sí queremos es preguntas que vuelen, preguntas que entren dentro, también en la medida de lo posible, obviamente, de nuestros sentires y nuestros valores más fundamentales y también de los valores más fundamentales del contexto. Bien, en este sentido hemos de subrayar que la importancia de el trabajo realizado por los jóvenes en cuanto a la importancia, ciertamente, que en aquellas clases se le llegó a dar a la cuestión de las preguntas. Sí que podemos ser conscientes de que las preguntas, aunque no tengan una respuesta inmediata, son importantes, son fundamentales. Hay un sentido oculto, de algún modo, en la necesidad de preguntarnos, aunque no tengamos una respuesta inmediata. Bien, así llegábamos entonces a la propuesta del trabajo, que era la pregunta que nosotros lanzábamos, que en su origen no era exactamente así, pero que a través del trabajo con ellos fue tomando la siguiente concreción. ¿Qué persona quiero ser y en qué mundo quiero vivir? Una vez que ya habíamos confesado, por decirlo así, nuestro amor por las preguntas, lo habíamos compartido con los alumnos, ahora se trataba de ver cómo podemos crecer a través de una pregunta ya concreta que de algún modo ha sido concretada, como digo, por el propio trabajo que se ha realizado estos días. ¿Qué persona quiero ser y en qué mundo quiero vivir? Bien, en este sentido hemos usado en gran medida o en cierta medida el trabajo del profesor y escritor Jordi Nomen en sus obras pues, El niño filósofo y otra, donde a partir de la filosofía para niños creada por Littmann, el profesor Nomen va dando una serie de pautas, una serie de maneras de operar a través de la creatividad, a través del arte, a través de la expresión pictórica o la escritura, etc. Una parte de nuestro trabajo es, sin duda, deudora de la propuesta del profesor. Bien, la otra parte del teatro viene de distintas ramas, subrayamos hoy, especialmente, aunque luego en la bibliografía daremos más información de nuestra investigación, pero sí subrayar quizá el enfoque que más tiene que ver con nosotros, que sería el del los profesores Motos y Ferrandis en su obra Teatro Aplicado, donde ahí encontramos un buen resumen, un buen esquema y una buena configuración de qué significa y de cómo está hoy operando el teatro aplicado y toda la diversidad que tiene en cuanto a teatro que tiene que ver con lo terapéutico, que tiene que ver con lo pedagógico, que tiene que ver con lo comunitario, etc. Bien, del entrelazamiento entre estas dos disciplinas, la filosofía en su sentido práctico y el teatro en su sentido aplicado, nacía nuestra propuesta de preguntas que tiene muchísimas resonancias que en la bibliografía aparecen en relación a distintos pensadores. Destacamos aquí al profesor de la Universidad de Barcelona de Filosofía, Josep María Esquirol, y toda la propuesta que él viene haciendo en obras como La resistencia íntima o La escuela del alma. Para Esquirol hay algo interno en el ser humano que ha de ser cuidado, que ha de ser velado y que ha de serlo a través de la memoria, para que la vida tenga un hilo conductor, un camino que pueda ir revelando, que pueda ir dando más bondad a la vida. Bien, voy ya a la parte más concreta de nuestra propuesta, en la que a los jóvenes le invitábamos a explorar estos caminos a partir de la reflexión filosófica también sobre sí mismos y una especie de filosofía aplicada al autoconocimiento de sí, por supuesto, en la edad pertinente, con las circunstancias propias
de este momento vital, etc. Vamos a tocar grandes temas, vamos a ver una reflexión personal sobre ellos y para eso hemos elegido, una vez que hemos hecho todas estas cuestiones, hemos elegido dos obras especialmente, dos obras que les compartimos y que invitamos a leer y que efectivamente los jóvenes leen. Por un lado, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y por otro, Maus de Spiegelman. Bueno, como he sabido, no me extiendo en esto, pues El hombre en busca de sentido es una obra, bueno, personalmente fundamental desde mi misma adolescencia también, y es una obra que trata una de las cuestiones más gruesas y más terribles de la humanidad y del siglo XX, como es la cuestión, como también lo trata Maus, ¿verdad?, la cuestión de la barbarie nazi. A los jóvenes les invitamos a elegir uno de los dos libros, una vez que se conocen los dos, para hacer luego un trabajo posterior. Así que ellos van a tener una lectura de uno y lectura del otro. Hacemos una presentación ya por grupos de estas lecturas, una breve discusión. Casi siempre tratamos de que pues haya un método muy socrático, ¿verdad? Un método basado en las preguntas y las respuestas, unas respuestas abiertas, donde a partir de la pregunta incluso ya empezamos a hacer como unos primeros caldeamientos teatrales, en donde a lo mejor con la técnica de la silla vacía u otras, donde el alumno va preguntándose y contestándose a sí mismo en la lectura que ha hecho. Intentamos respetar, por lo menos en toda esta fase, ¿verdad?, la idea que el alumno tiene de el texto, en lo que él ha entendido. Siempre, por supuesto, vamos corrigiendo aquello que sea necesario, pero respetando profundamente lo que el alumno ha entendido de su lectura y aquella parte que más ha resonado, que más tiene que ver con él, por lo que sea, ¿verdad? Bien, a partir de aquí ya sí que entramos en la decisión de elegir uno de los libros. Los grupos creados, generalmente 5 o 7 estudiantes, empiezan una especie de ensayo de dramatización. Por supuesto, se les ha dicho que no hay nada que hacer bien teatro, que no hay ningún propósito, digamos, en cuanto a la técnica teatral. Obviamente, ensayamos con ellos para que haya una especie de enrolamiento más o menos cómodo, más o menos respetando muchas veces, pues también los distintos caracteres muy para dramatizar, caracteres que les cuesta muchísimo. Por supuesto, hay siempre aquí un cuidado y una atención individualizada en cada alumno para que no nos veamos expuestos a ansiedades, fantasmas, etcétera, etcétera, que a veces se despiertan en las dramatizaciones, que no colaboran y no ayudan al proceso de aprendizaje. Bien, hay muchísimos libros, como he sabido, en este sentido, Práctica de dramatización del profesor Motos, o también la profesora Patrice Baldwin en su obra en donde va desarrollando toda una cuestión de técnicas venidas muchas del teatro de imagen, de Augusto Boal, etc. Y esto pues se les va compartiendo, como el callejón de la conciencia o la imagen congelada, se le va compartiendo a los alumnos para que ellos elijan cómo van a poner en común, van a dramatizar a los compañeros estas escenas que han elegido. Un ejemplo, en El hombre en busca de sentido, pues hay un grupo de alumnos que elige el momento clave cuando el tren va entrando en Auschwitz y no saben realmente qué está pasando. Recuerda, el psiquiatra vienés, el creador de la logoterapia, recuerda que no saben qué están pasando, pero algo pinta mal en esa noche fría, entrando al campo de concentración. Pues ese momento es un momento elegido por un grupo de alumnos y a partir de técnicas del teatro foro, del role-playing, del sociodrama, no entramos en profundidad a desarrollar todas estas cuestiones, pero sí que vamos tomando algunas técnicas de aquí para que puedan ser luego llevadas
acabo por ello. Bien, y finalmente, cuando ya han realizado las dramatizaciones, hay una serie de técnicas que ahora no es el momento de señalar, pero hay una serie de técnicas que hacen que la producción dramática vaya aumentando, dado que, insisto, no se trata de ver una cuestión de teatro, se busca una estética, obviamente, se busca que quede bonito. En esta ocasión, en el trabajo que comento, los animé a buscar un sencillo vestuario, a buscar una pequeña luz y una pequeña música, porque era un grupo que había absorbido todo este proceso de aprendizaje que aquí les comento, lo había absorbido muy bien. Pero no es un objetivo principal hacer teatro muy bien, no es un objetivo en este tipo de clase, obviamente. Sí es ponernos dentro de esos personajes, elegir. En esa elección hay también muchísimo de la persona, ¿verdad? Pero no son en estos encuadres pedagógicos donde se trabaja este aspecto. Este aspecto está destinado más a otro tipo de trabajo, más a lo mejor en tutoría o, por supuesto, en otros encuadres más de tipo de crecimiento personal o terapéutico. Bien, el colofón a este proyecto, que fue un proyecto que personalmente subrayo como muy positivo para mí y muy positivo para los alumnos, sin duda, pues hubo juego, hubo diversión, hubo muchísimo aprendizaje, mucha creatividad, un elemento importantísimo, y digo que se terminó con la propuesta de la realización de un podcast en la radio escolar del centro. Bueno, para terminar, pues comentarios de alumnos, de alumnas, donde fueron en general, con una mayoría de comentarios muy positivos. Es verdad que entre los comentarios siempre tan necesarios del otro lado, de la otra parte, se observa que tenemos a alumnos que les cuesta un poco de trabajo, y aunque manifiestan que han estado cuidados y que no han sido expuestos, sin embargo, pues estar en un sencillo escenario o tener que mover alguna cuestión, pues siempre no es una cuestión fácil para algunos de ellos. Estamos convencidos de que toda la cuestión ahora de la tercera misión de la universidad, de la transferencia del conocimiento, va a ser una cuestión que desde la práctica, a partir de estos elementos que aquí ponemos en común, la filosofía aplicada y la pedagogía teatral, con todo lo que ahí dentro de este nombre cabe, ¿verdad? Son elementos muy importantes en la sociedad actual para seguir ahondando en sociedades más formadas, donde el espíritu crítico prevalezca, donde también una cierta paz interior sea un modo de resistir muchas veces a los avatares de la vida, y donde creo que los jóvenes van encontrando algo del sentido. En muchas ocasiones, y aunque suene a poco, los jóvenes empiezan a preguntarse que en efecto, a lo mejor, la vida sí puede tener un cierto sentido. Muchas gracias.